Buenos días nuevamente. Hoy es miércoles 16 de marzo del año 2022. Mi nombre es José Arturo Medel Espinosa. Estamos en la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit AR. Soy anciano de esta iglesia en la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México. Los últimos miércoles hemos estado meditando acerca de Hebreos capítulo 1 y versículo 2, y hemos estado conversando acerca de cómo el Señor, cómo Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas, por los padres, por los profetas, ahora ha hablado por su Hijo. Y entonces empezamos a estudiar diversas porciones de la Biblia, donde principalmente Jesús, lo primero que se registra en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17, nos refiere a el reino de los cielos que se ha acercado. Y describimos que esto es el Evangelio con el que inicia Jesús. Debemos recordar que Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y estas noticias, estas buenas nuevas, son las que Jesús inicia y relata como el inicio de su ministerio. Muchos temas, predicaciones se ha hecho acerca del reino de los cielos. De hecho, en meditaciones aquí en Berit ha habido grandes expositores que lo exponen así. Y hay otros temas que también se tratan y versan sobre esto mismo. Les invito a que los vuelvan a escuchar. Les invito a que los vuelvan a buscar. El sentido de esta mañana es solo conversar. ¿Qué quiso decir Jesús al iniciar su ministerio con el reino de los cielos estableciéndose? Debemos comenzar por el principio. En Israel del tiempo de Jesús y hacia atrás, era muy fácil conversar acerca del reino que esperaban. Dios, estableciendo su reino, era esperado desde siempre por el pueblo judío. Pero entonces Jesús lo que anuncia es que ya está establecido el reino de los cielos con Él, iniciando su ministerio así. El reino de los cielos es Dios mismo mostrando su poder. Dios mismo estableciendo y mostrando el poder de su palabra en Jesús. Dios mismo reinando a partir de lo que expresa Jesús en ese momento. Aunque debemos aclarar, Dios ha reinado por siempre, desde la eternidad que no conocemos, aún desde que antes que nosotros fuéramos creados, concebidos, pensados. Él estableció así entonces el universo. Así que Dios reina desde siempre. Pero Jesús lo resalta para ese momento, estableciendo que el cumplimiento también de lo que Dios había hablado de muchas maneras en los tiempos anteriores por los padres y por los profetas, ahora se cumplía en Jesús. Y lo que voy a hacer esta mañana es solamente reflexionar sobre algunos versículos que relatan para nosotros el establecimiento,
la cercanía del reino de los cielos. Jesús establece en Mateo 6:33 una instrucción y mandamiento. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Para que no se convierta en solamente una lectura de la fracción del texto, les invito a todos ustedes a que entonces estudien completo el capítulo 6 de Mateo. ¿Y por qué no? Si fuera posible, todo el evangelio de él. Asimismo, con Lucas, por ejemplo, voy a mencionar lo que dice acerca del reino, Lucas 12, versículo 32. Habla Jesús: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos, que se ha acercado y que ahora le ha placido al Padre entregar a esta manada pequeña, a nosotros, los que le escuchamos. Nuevamente en Mateo capítulo 19, versículo 14, hablando Jesús, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué promesa magnífica para nuestros niños. Qué promesa tan grande para nuestros niños. Que no les impidamos que ellos conozcan este evangelio de Jesús, de haber anunciado que el reino se había establecido de Dios. Y dice él: déjenlos venir a mí, a Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos, aquel que anuncio desde que inicio mi ministerio. En Marcos 1:15, Jesús establece el cumplimiento como profeta diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Lucas, en el capítulo 10, versículo 9, establece cómo Jesús trabajaba, cómo Jesús anunciaba. Y dice entonces en esta porción de la Biblia: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. En las bienaventuranzas, en aquellos dichos que establecen: felices sean aquellos los que oyen esto, que sean alegres los que oyen esto, que su alegría no termine los que oyen esto. Y Mateo 5:10 dice esto mismo así. Entonces, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Juan, en el capítulo 3, versículo 5, Jesús responde a Nicodemo en una conversación nocturna que tiene con él. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Grandes pasajes han escuchado, grandes pasajes les he leído, que confirman cómo Jesús, al iniciar su ministerio, anuncia el reino de los cielos que el pueblo judío esperaba. Y que nosotros, los gentiles, conversos a este evangelio, hemos sido enterados que el reino
de los cielos se ha acercado, se ha establecido. Dos conceptos de gente, Pablo, que predicaba y que anunciaba también acerca del reino de los cielos, ya conociendo entonces el Evangelio. ¿No sabéis, dice Primera de Corintios 6, versículo 9 al 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este reino de Dios que Jesús anuncia en los postreros días como inicio de su ministerio aquí en la tierra. Y las promesas son para nosotros y para nuestros hijos. Es importante que el que escucha establezca en su mente y en su corazón si el reino de Dios se ha acercado a su vida, cumpliendo el ministerio de Jesús. Y si no es así, cumple lo que dice. Las acciones que recomienda Jesús, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Estas son las palabras que Jesús, el Hijo, y en estos tiempos anuncia a usted que le escucha esta mañana.